Gloria a Dios. El día de hoy queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro servicio especial de resurrección. Amén, Señor. Yo sé que nos hemos gozado en esta mañana con las alabanzas, pero vamos a escuchar en esta mañana, antes del mensaje, un canto especial por Drusila. Es un canto que a mí siempre me ha gustado y yo le digo, por favor, cántamelo. Yo creo que el día que me muera quiero que me lo cante también, ¿verdad? Pero es un canto muy bonito y yo quisiera dejarle el tiempo a Drusila para que ella venga a interpretar ese canto. Amén. Que Dios bendiga a cada uno esta mañana. Voy a cantar el canto Yo sé que Él vive. Aleluya. Porque hay hombres que dicen que tú no existes. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Yo quisiera que las flores les dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. De seguro les dirían que sin ti no existirían, lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, con la hoja del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y admirar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo, pues entonces acepta que Dios es real, no es un sueño. Él es tan grande que no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Dios vive, hermanos. Yo quisiera que las flores les dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. De seguro les dirían que sin ti no existirían, lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, con la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y admirar las estrellas que alumbran lo negro de un
vive. Aleluya. Amén, amén. Dios bendiga a Drusila Amén, en su amén. ministerio de canto y que siga cantando para el Señor muchos años más. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. El día de hoy vamos a ir a una lectura que encontramos en Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Y vamos a leer a la altura de el versículo 14 al 17. Versículos del 14 al 17 leen de la siguiente manera. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias el día de hoy, un día tan hermoso, tan precioso, por tu presencia en medio de nosotros, por tu amor con que nos has amado, por Jesucristo, porque tu palabra dice que de tal manera amaste a este mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay millones y millones de personas alrededor del mundo que han creído en Jesucristo como su Salvador, y nosotros somos parte de ese grupo. Y gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Padre, oramos que este mensaje tú lo hagas una bendición en cientos y miles de personas que lo escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El tema del mensaje de hoy es el siguiente: el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe. Yo sé que hemos terminado una semana que le llaman la Semana Mayor, Semana Santa. Y para muchos el día de hoy es Easter Sunday. Bueno, la celebración, porque yo quisiera que ustedes pensaran un poquito acerca de esto. Yo sé que no tenemos demasiado tiempo y no puedo extenderme bastante en la explicación, pero quiero brevemente hablar acerca de lo que algunos dicen Easter Sunday, que es una tradición religiosa que está bastante arraigada en los Estados Unidos de América, en Inglaterra y en el centro de Europa. Estaba viendo que la Enciclopedia Británica dice que un monje anglosajón, quien llamaban Beda el Venerable, allá por el siglo número 8 derivó el nombre Easter de la diosa anglosajona de la primavera, Ostara, que era una diosa germana, o sea, de German. Astarte es la misma diosa de los fenicios, conocida por Astarot por los israelitas. En Canaán y en Fenicia era la diosa Asera. Y por los asirios y babilónicos era la diosa Ishtar. Y de ahí viene la palabra Easter. Y muchos americanos dicen Easter Sunday, que es incorrecto.
Y por eso yo les he enseñado a ustedes, y ojalá que las personas que nos escuchen también aprendamos esto. Today is Resurrection Sunday. Hoy es el día domingo de resurrección. No es Easter Sunday, no. Esa es una diosa pagana. Estamos hablando de Jesucristo. Yo sé que a esa diosa le han llamado la diosa de la fertilidad. Y por eso ponen huevos y ponen el conejo, porque el conejo es animalito que olvídese, tiene un montón de conejitos, ¿verdad? Y los huevos pues se multiplican. Por eso le han puesto eso, y muchos se van a egg hunter, ¿verdad? O sea, a buscar los blanquillos. Ahora que no, ningún hermano anda pescando blanquillos por ahí. Diga Resurrection Sunday. Amen. Diga día de resurrección. Amén, amén, amén. El día de hoy quisiera que habláramos 3 fases en el mensaje del apóstol San Pablo. Él tenía un mensaje concreto y completo. Y eso es algo que a mí me gusta del apóstol San Pablo. Y vamos a ver acerca de la muerte de Jesucristo. También cuando a él lo enterraron, de su entierro y de su resurrección. 3 cosas: muerte, entierro y resurrección. Yo sé que algunas personas todo el tiempo vienen con libreta y está bien, están tomando notas y es muy bonito. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Corinto. Una carta que se escribió entre los años 55 al 57 después de Cristo. Lo primero que el apóstol Pablo quería que la iglesia de Corinto supiera es que Cristo murió. Porque algunas personas enseñan que Cristo no murió, pero sí Cristo murió. Y algunas personas piensan también, no, él no sintió nada porque él era divino. Sí, tenía las 2 naturalezas, la humana y la divina, pero él no murió en la cruz como divino, él murió como humano. Y prueba de eso es que brotó sangre de sus manos, de su costado, de sus sienes, cuando le pusieron la corona. Entonces, esto era lo que el apóstol quería que la iglesia de Corinto supiera primeramente. Y naturalmente, otros cristianos de alrededor, porque estas cartas se leían a otros. Primera de Corintios, capítulo número 15, verso número 3, dice así, para los que están tomando notas, Primera de Corintios 15, 3, fíjese lo que el apóstol Pablo dice, porque dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Note usted la expresión ahí dice, porque primeramente. O sea, es lo que él quería establecer, quería que supiéramos. Porque no puede haber resurrección si no hay un muerto. Yo conocí a un hermano, digo hermano porque él cantaba las alabanzas y tenía una voz de barítono. Era un zapatero. Y cantaba y su voz se oía en toda la colonia, yo creo. Y un día le pregunté, oiga, ¿por qué usted todo el tiempo está cantando? Dijo, yo tengo gratitud a Dios. Dice, cuando yo estaba en el mundo, dice, en una cantina yo me peleé con alguien. Y este hombre sacó un verduguillo, una daga, y me la metió en el estómago. Y morí. Me dieron por muerto. Cuando los paramédicos sin duda llegaron, le tomaron el pulso, estaba muerto. Dice, me llevaron al anfiteatro. Y cuando ya estaban para lavar mi cuerpo, dice, me comenzaron a lavar el cuerpo, me senté. Y el hombre que me estaba lavando se asustó. Y entonces llamó rápido a una ambulancia, se lo llevaron. Y dice, me abrieron, me arreglaron todo lo que estaba cortado por dentro. Dice, y Dios, dice, salvó mi vida. Y por eso dice, es que yo canto todos los días, porque estoy contento. En otras palabras, ese hombre resucitó.
No puede haber resurrección si no hay muerte. Y lo primero que el apóstol Pablo quería establecer era de que Cristo sí había muerto. Note lo que también dice allá en 1 Corintios 11:23. Porque me llama la atención cuando dice ahí, os he enseñado lo que asimismo recibí. Es lo que dice 1 Corintios 15:3. Pero en el capítulo número 11, verso 23 dice, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. Si allá dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿de quién lo recibió? No lo recibió de Pedro, de Juan, de Mateo, ninguno de los apóstoles no lo recibió de parte de ellos. Y si usted conoce las escrituras, no sé si aquí hay un profesor que dé el libro de los Hechos. Aquí está una profesora que da el libro de los Hechos. Bueno, y también tenemos otro profesor aquí, el profesor Raúl, ¿verdad? Ramírez. Él da los 4 evangelios. Entonces, en ninguna parte de los Hechos dice que tan pronto como Saulo se convirtió al evangelio fue a Jerusalén. No dice eso. En Gálatas dice que estuvo 3 años en el desierto de Arabia. Y para mí, él estuvo 3 años con el maestro. Los discípulos habían gastado 3 años con él y él también tenía que gastar tiempo con el Señor. Por eso él dice, yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Ahora, otra cosa también, el profesor que da la clase de los 4 evangelios no me dejará mentir que de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, los evangelios, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escribieron entre el año 69 y 70 después de Cristo. Y estamos hablando aquí de que esta carta a los Corintios se escribió entre el año 55 y 57 después de Cristo. Se escribió mucho antes que se escribieron los 4 evangelios. Entonces Pablo no pudo sacar su enseñanza de los 4 evangelios. Por eso él dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Recibí de quién? Allá en 1 Corintios 11:23 dice, lo recibí directamente del Señor. Directamente del Señor Jesús. Mire, vamos a ver lo que dice ahora Lucas acerca de la muerte de Jesús. Y puede ir a Lucas capítulo 23, verso número 46. Lucas 23, 46, que es la 7ª palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estamos hablando de su muerte. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, muchas cosas sucedieron en ese momento. La Biblia dice que el cielo se puso oscuro, oscuro. Hubo relámpagos. La tierra tembló. Los sepulcros se abrieron y algunos que habían muerto volvieron a la vida. El velo del templo, del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Y hay una de las cosas que impacta mi corazón del centurión, el hombre que dirigía 100 soldados, el centurión. Él dijo, verdaderamente Hijo de Dios era este. Eso impacta mi corazón. Verdaderamente Hijo de Dios era este. Para más, él comprendió lo que los otros no habían comprendido. Los que decían crucifícale, crucifícale, no comprendieron que él era el Hijo de Dios. Allí en la cruz del Calvario crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente estaba ahí mirando. Las mujeres que le servían, María, la madre de Jesús, estaba contemplando a su hijo que había muerto en la cruz. Y
La palabra de Dios dice que hubo oscuridad, relámpagos, terremotos. Yo pienso, hermanos amados, como en otras ocasiones lo he repetido, lo he dicho, el crimen más horrendo, el crimen más cruel se cometió ese día con un hombre inocente. Y ese hombre era el Hijo de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Cristo vive. Cristo vive. Entonces, la Biblia aquí nos está confirmando, porque los 4 evangelios confirman esto, pero leímos solamente Lucas, en donde dice que Jesús expiró, él expiró, y luego dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y San Juan dice que cuando el Señor Jesucristo dijo eso, dice, inclinó la cabeza en señal de que ya había muerto. Entonces, comprobadamente la Biblia dice que sí murió. ¿Qué sucedió después? Vamos a la segunda fase del mensaje del apóstol San Pablo. Dice que Cristo fue sepultado. Porque si ustedes leen ahí en 1 Corintios, capítulo número 15, verso número 4, en la parte A, dice, y que fue sepultado. Y que fue sepultado. San Juan nos relata que José de Arimatea y Nicodemo se encargaron del sepelio de Jesucristo. José de Arimatea fue a Pilato y le pidió que le diera el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para sepultarlo. Y Pilato se lo concedió. Mire, vamos a leer esta parte que vemos ahí en uno de los evangelios. Dice que después de esto, José de Arimatea, estamos leyendo en San Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, dice, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áleos con 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en aquel lugar donde había sido crucificado el Señor, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pusieron a Jesús. El día que fui a Israel, me senté en ese lugar, en ese huerto. Hay muchas flores, árboles verdes, muy bonito. Me senté en una banca y comencé a ver dónde estaba el sepulcro. Entré adentro del sepulcro, no hay nadie ahí, está vacío. Ahí fue donde pusieron a Jesús. Los pajaritos cantaban. Había un hombre componiendo, viendo las flores, un jardinero, muy bonito ese lugar. Ahí pusieron el cuerpo de Jesús. Estamos hablando entonces que sí hay pruebas de que a Jesús lo pusieron en un sepulcro. Lo sepultaron. Entonces ya tenemos las dos fases del mensaje del apóstol Pablo. Cristo murió, Cristo fue sepultado. Pero ahora falta la otra fase, resurrección de Jesucristo. Amen. Mire, Pablo cierra con broche de oro su mensaje
Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, verso número 4, leímos la parte A, ahora la parte B. La parte B dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y les dije hace unos momentos que cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de nuestra existencia más allá de la tumba. ¿Sabían ustedes eso? La doctrina, hermanos, de la muerte y resurrección de Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Por eso el mensaje se llama el fundamento de nuestra fe. No está tanto en su muerte, sí, está bien su muerte, su tumba está bien, pero está en su resurrección. Porque nosotros servimos a un Cristo vivo, a un Cristo que vive para siempre, alabado sea su nombre. Hay muchos líderes que yo podría mencionar, líderes religiosos que murieron, pero hasta aquí no se ha comprobado que han resucitado y que viven. Sin embargo, nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, Él murió y Él resucitó. Hermano, la cruz no está. A mí no me gusta ver a una cruz con un Cristo ahí. Jesucristo no está en la cruz. La cruz está vacía. Él está sentado a la diestra del Padre porque Él resucitó. Alabado sea su nombre. Un aplauso fuerte a Cristo. Amén. Esta es la doctrina de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Aquí está el fundamento. Los billetes de dólares que ustedes traen están acuñados. Supuestamente, ¿verdad? Que no sabemos porque como han estado imprentando demasiado. Pero debería tener algo que lo respalde, y es el oro que está en Fornax. Ese oro respalda los billetes que usted trae. Amén, amén. Antes, hace mucho tiempo, circulaban monedas de oro, las quitaron. Ahora el oro está en un lugar. El que tiene oro, guárdelo. Pero nosotros los cristianos tenemos algo que respalda nuestra creencia, nuestra fe, nuestra doctrina, y es la muerte de Jesucristo y su resurrección. Eso es lo importante, su resurrección. Ahora, si se quita ese fundamento, porque imagínese usted, si quitamos un fundamento de una casa, ¿qué es lo que pasa? Se va a caer, se va a derrumbar. Y así, si nosotros quitaríamos el fundamento de la resurrección de Jesucristo, nuestra creencia se va, se desmorona, se cae. Y nuestra predicación es vana, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahí vea lo que dice 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. Pero realmente no, ¿verdad? Y luego el apóstol vuelve a decir en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, les dijo a los corintios. Porque me imagino que ahí en esa iglesia habían algunos que no creían en la resurrección, saduceos. Pero algunos sí creían en la resurrección. Ahora, mire, vamos a ver el testimonio de los 4 evangelios. Mateo 28, 5 y 6 dice, pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto, y el lugar estaba vacío. Cuando yo entré a la tumba de Jesús, ahí hay un rótulo que dice, en inglés dice, no está aquí, ha resucitado. He's not here, he has risen. No está aquí, él ha resucitado. Y qué lindo. Es el testimonio de Mateo. Pero vamos a otro testimonio. Marcos, capítulo 16, verso 1 al 6. Marcos
capítulo 16, 1 al 6 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que es domingo. Domingo es el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ¿cómo lo vamos a ungir con especias aromáticas? La piedra está pesada. Y eran mujeres ellas, atrevidas. Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era, dice, muy grande la piedra, muy grande. Ahí lo dice su versículo, verso 4. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Un ángel. Mas él les dijo: no os asustéis. Yo sé, buscáis, dice, a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Amen. Ha resucitado. No está aquí. Y dijo, como si no me creen, dijo, mirad el lugar en donde le pusieron. Está vacío. Qué testimonio tan bonito, ¿verdad? Amen. Ahora, ¿qué dice Lucas? Vaya a Lucas, capítulo 24, del 1 al 6. Estamos viendo los testimonios de los 4 evangelios. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro otra vez trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que ellas, dice, estando perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay mucha gente que está buscando entre los muertos al que vive. Ahora, recuérdense que hay gente que vive y está muerta. Muerta en sus delitos y pecados. Amén, amén. Esas son las personas que viven. Es lo que dijo el poeta. Él dijo: no son muertos los que en dulce calma descienden a la tumba fría. Muertos son los que todavía andan. Todavía andan. Ahí los mira usted. Pero su alma, Dios, está muerta. Vamos ahora al testimonio de Juan. ¿Qué dice Juan, el discípulo amado? Capítulo 20, verso 1 al 8. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Fíjese bien que no miró a Jesús, no. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los 2 juntos a la maratón, ¿verdad? Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea Juan, y llegó primero al sepulcro, porque Juan estaba más joven. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro. Llegó, ¿verdad? Llegó Simón Pedro. Y él sí entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Estaban bien dobladitos en su lugar. Ahí dice que ahí estaba el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, o sea Juan,
al sepulcro y vio y creyó. O sea, no había nada, entonces él vio y él creyó. ¿Creyó qué? Que Cristo había resucitado. Entonces aquí está el mensaje completo que el apóstol Pablo presentó a los corintios. Cristo murió, él fue a la tumba y luego él resucitó al tercer día, como dicen las escrituras. Y vamos a complementar, y con esto quiero terminar, con 1 Corintios capítulo número 5, versos del 5 al 9. Cuando yo pienso, hermanos, en el sacrificio que Cristo en la cruz del Calvario, mi corazón se siente dolido. No me siento contento porque Él salvó mi alma, perdonó mis pecados, pero siento dolor porque Él murió por mí. Vamos entonces a la lectura que les dije, 1 Corintios 15, del 5 al 9. Dice que cuando Jesús resucitó, apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, ¿por qué dice aquí que apareció a Cefas? Allá en Lucas sabemos que dice que se le apareció a María Magdalena. Pero lo que nosotros leímos fue que María fue al sepulcro y no vio nada, le fue a dar la noticia a ellos. Y es posible que en un tiempo muy aparte se le apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Recuérdense que Pedro, el Señor lo consideraba como el líder de los apóstoles. Y sí, se desempeñó un buen papel. Pedro era un poco arrebatado, pero después que fue lleno del Espíritu Santo, fue un poco más, se calmó. Se centró más. Usó mejor su cabeza. Comenzó un trabajo misionero. Ganó 3,000 personas el día que predicó. Se avergonzó frente a una mujer. Negó a Jesús. Pero cuando él reaccionó y dijo, no está bien esto, y fue lleno del Espíritu Santo, él se paró y dio un mensaje poderoso y se ganó 3,000 almas en ese día. Era un Pedro diferente. Después de que se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12. Y dice el verso 6 que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, en el tiempo que escribió Pablo esta epístola, todavía vivían y otros ya habían muerto. Después se le apareció a Jacobo, su hermano. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, dice, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice, por eso no soy digno, pero tenía el ministerio de apóstol, el apóstol San Pablo. No era de los 12, pero sí tenía el ministerio de apóstol. Y la Biblia habla de ministerios. No voy a entrar en esa rama ahorita, porque no estoy hablando de eso. Estoy hablando sencillamente, comprobando que Cristo resucitó. Y ahí está el fundamento de nuestra fe. En eso basamos nosotros nuestra creencia. Tenemos un Cristo que vive. Él vive. Por eso el canto dice, yo sé que Él vive. Jesucristo vive. Y esa es la base de nuestra creencia. Espero que este mensaje haya sido una bendición para cada uno de los que los han escuchado aquí, los que nos han escuchado también en el YouTube. Es un mensaje de poder. Porque muchos predican, muchos enseñan, pero enseñan ¿de qué? De un líder que ya murió y no resucitó. Pero nosotros enseñamos y predicamos a un Cristo que vive para siempre. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Déjenme hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a cada una de las personas que nos han escuchado, que han escuchado este mensaje, Señor. Sigue abriendo su entendimiento para que ellos puedan comprender más tu palabra. Porque esta palabra es para las personas que quieren aprender, que desean aprender,
que tienen un corazón dispuesto. Gracias Dios porque nosotros tenemos un Cristo que ha resucitado y ahí está el fundamento de nuestra fe en su resurrección. Oramos en su nombre y al sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.